Buenas tardes, un placer saludarlos, estimados estudiantes. Mi nombre es Alejandro Guevara y voy a desarrollar los objetivos correspondientes para esta segunda tutoría. Eh, bueno, a la vez también recordarles que el próximo martes a las 9 de la mañana, vamos a ver. El martes 28 a las 9 de la mañana ya va a estar disponible, va a estar disponible en ese caso el primer proyecto. Entonces, para que lo tengan ahí presente y puedan en ese caso desarrollarlo, ojalá que el mismo martes puedan descargar el documento completo. Y ahí viene el espacio para que ustedes ahí contesten y a la vez, entonces ustedes que puedan ahí, digamos, bueno, dar sus respuestas y una vez que ya lo tienen completo, entonces ustedes inician lo pasan a PDF y ya lo envían. Entonces que no dejemos pasar ese primer proyecto. Recordemos que si no envían alguno de los proyectos, eh, prácticamente estarían, digamos, perdiendo en ese caso la materia, el curso. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Ok, tenemos entonces la presentación. Ok, en este segundo capítulo tenemos Sociedad y literatura en la primera mitad del siglo XX. Recordemos que para efectos del proyecto, ustedes tienen que haber estudiado lo que es el capítulo 1 y 2 de las dos unidades didácticas. Entonces, ¿verdad? Por lo menos que ya lo hayan leído. Y obviamente, pues se pueden guiar ahí también en ese caso por las tutorías, por las grabaciones. Entonces tenemos que el objetivo primero es modernidad y literatura en la Costa Rica de principios del siglo XX. Luego tenemos la generación del repertorio americano, marginalidad y realismo literario en las novelas del Moto e Hijas del Campo, ironía, transgresión, desencanto y desmitificación en la década de 1920 y 1930. Una literatura comprometida, la narrativa social del 40 y 50. El modernismo literario hacia la formación de un discurso poético costarricense. Ok, la literatura de Costa Rica. Dice que históricamente la literatura costarricense tiene antecedentes en la colonia y marcada influencia europea, por lo que la mayoría de sus obras se han producido principalmente en idioma español. Al ser Costa Rica un país joven, su literatura también lo es y se puede iniciar su historia hacia finales del siglo XIX. Entre sus mayores exponentes se encuentran Aquileo Echeverría, Carmen Lira, Carlos Luis Falla, Joaquín García Monge, entre muchos otros. Tenemos hacia la formación de un discurso poético costarricense, digamos de 1900 a 1950. Tenemos modernismo literario con su representante Roberto Brenes Mesén. Modernismo tardío con su representante Julián Marchena y poetas de prevanguardia Fernando Centeno Güell, Isaac Felipe Azofeifa. Marginalidad y realismo literario. En lo que es la generación del repertorio americano,
Dice que se cuestionan los problemas de desigualdad y contradicción social derivados del Estado-nación liberal. El enfoque narrativo de García Monge pertenece al realismo literario. En el caso, digamos, de los personajes marginales, en El Moto y Las hijas del campo, de Joaquín García Monge en los años 1900. Década de 1920, 1930, formación de un discurso que desmitifica, especie de contradiscurso y denuncia las injusticias sociales. Generación del repertorio americano. Joaquín García Monge, fundador de la revista Repertorio Americano. Escribe la primera novela que cuestiona el ideal nacionalista de la identidad costarricense, en ese caso con el moto. Recordemos que ellos ya hacen como un cambio, ¿verdad? Los escritores de la generación del repertorio americano, ya ellos ya no se van a preocupar por presentar en ese caso un, digamos, representar en sus principales personajes gente hacendada, políticos, gente de la alta sociedad, sino que se van a preocupar por presentar personajes más humildes y más pobres, y los que han sido en ese caso más marginados. Características generales del repertorio americano. Dicen que van a cuestionar los problemas de desigualdad y contradicción social derivados del Estado-nación liberal. Se da comienzo a la representación literaria de los primeros personajes de la marginalidad social en la historia de la literatura costarricense. Contradice los valores e instituciones patriarcales que fundamentaba la identidad nacional expuesta por la generación del Olimpo. Y algunos de sus representantes tenemos Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José María Celedón, Omar Dengo y Luis Doble Segreda. En la década de 1920 y 1930, Mas Jiménez, en lo que es identidad y desmitificación en la literatura costarricense. Recordemos que mitificación sería que se construye simbólicamente de la identidad a partir de la imagen idílica y tradicional. Desmitificación es una desestructuración de los valores y representaciones dominantes del consenso social. Recordemos que en los proyectos podrían venir preguntas como que, digamos, ¿por qué se dice que tal personaje presenta una mitificación o tal personaje presenta una desmitificación y tal vez que venga alguna ahí comparación? Entonces, obviamente ustedes tienen que tener presentes lo que son los conceptos de mitificación y desmitificación. Esta década está representada por un grupo de escritores que plantean la formación de un discurso literario, cuya afición ideológica consiste en desmitificar y denunciar las contradicciones e injusticias sociales de este periodo. En la literatura del realismo social, el oprimido se convierte en protagonista de la historia. Como dijimos anteriormente, ya no se van a preocupar por presentar a los grandes hacendados, grandes políticos, empresas transnacionales como, digamos, lo más importante de las obras, sino que se van a centrar en los personajes humildes, pobres, desamparados, ¿verdad? Eh, de aquí, digamos, de Costa Rica. La generación del 40-50. Su ideología participaba de una concepción política y testimonial de la literatura, palabra militante. Tenía como rasgo fundamental la formación de un discurso estético, capaz de articular una visión ética y comprometida con la realidad social.
realismo social. Posee un acercamiento entre la ficción literaria y la realidad social, con un efecto de verosimilitud que se presenta como real, algo digamos que es ficticio. Incorpora otros espacios y referencias culturales en las que se incluyen la zona norte, atlántica y pacífica del país para la conformación de la identidad nacional. En esta literatura se representan personajes históricamente marginados. Como dijimos, los personajes principales van a ser trabajadores, bananeros, extranjeros, inmigrantes, indígenas, proletarios, comunidades afrocostarricenses, mujeres y campesinos. ¿Cuáles son los representantes en ese caso de este género? Carmen Lira, Carlos Luis Fallas, Joaquín Gutiérrez y Fabián Dobles. Bueno, una de las obras que entraba para este segundo capítulo es precisamente El Moto. Dice que esta obra se va a desarrollar en un lugar, digamos, un lugar verídico, dos cercas, desamparados. Dice que se va a narrar la historia de José Blas. José Blas recibía el apellido o lo apodaban el Moto. Dice que de pequeñito quedó huérfano, quedó pobre y dice que trabajaba en ese caso para don Soledad Guillén, que era hombre rico y poderoso gamonal del pueblo y padre de Cundila. Dice que Cundila era una hermosa joven de quien José Blas se enamora durante las fiestas de la Inmaculada Concepción. Debido a su orfandad, el moto se encargaba a su padrino, Sebastián Solano, un viejo frío y calculador. Era carismático, pero ese tipo de carismáticos que, digamos, el objetivo que tenían era, digamos, ayudar, pero esperaba, digamos, también algo, eh, digamos, como que él daba como la ayuda, pero esperando como algún beneficio propio. Dice que siempre lograba que los habitantes del pueblo hicieran lo que él quería. Dice que el moto fue educado por don Frutos, hombre culto, maestro y sacristán del pueblo. Dice que el moto también era poeta y como tal le dedicaba versos y poesías, coplas y estrofas a Cundila. Se enamora perdidamente de ella y Cundila le corresponde. Entonces el moto decide casarse con Cundila. Dice que le va a ir y le pide ayuda al padre Januario, sacerdote del pueblo, para que intercediera ante los papás de Cundila por él y por el matrimonio. Eh, Esto debido a que como él era pobre y más bien era un peón de la finca ahí de, de don Soledad, entonces decide que el padre sea el que interceda por él para que le den, digamos, en matrimonio a Cundila. Entonces dice que el padre le ofrece resolverle la situación en 3 días. Sin embargo, el padrino, don Sebastián, lo envía para que vaya a traerle a la montaña un caballo que estaba desbocado. Y por medio, digamos, de este traslado, él tiene un accidente y el caballo lo arrastra y él queda terriblemente enfermo, golpeado y queda, digamos, en ese caso en coma, con profundos golpes que lo dejan muy grave. Dice que cuando ocurre todo esto, Sebastián Solano pide a los padres de Cundila su mano. Y el papá, como vio que don Sebastián Solano era un hacendado,
que tenía mucho dinero, pues entonces él decide, en efecto, ir y darle a Cundila por esposa, sin importarle si Cundila, digamos, lo amaba o no, digamos, a señor Sebastián. Hay que tomar en cuenta que señor Sebastián tenía más o menos 60 años, mientras que Cundila era una joven de 19 años. Pero aquí se muestra otra vez cómo Costa Rica se regía por una ciudad, se regía, digamos, por lo que era el patriarcado. Entonces, Cundila sumisamente le dice que sí a sus padres y se casa con señor Sebastián, aunque ella sabía, digamos, que el moto estaba gravemente, digamos, herido. Entonces ellos se casan. Al poco tiempo después, el moto recupera la conciencia. Dice que va a buscar al padre Januario para preguntarle sobre la supuesta ayuda con los padres de Cundila. Y es cuando se da cuenta del trágico matrimonio. Le reclama fuertemente al padre Januario. Este se excusa en que no puede oponerse a los designios de Dios, por lo que José Blas, al darse cuenta de que los que se benefician siempre son los más poderosos, decide partir defraudado a vivir a las Salinas, de donde se dice que procedían sus padres. Ok, ¿cuáles son los temas que se presentan en esta novela? El tema principal es el desamparo y la soledad. Temas secundarios, el amor frustrado por el destino y prejuicios económicos. Dice que juega un papel importante la familia. Habían costumbres como la luminaria, el rosario, la jornada de trabajo, el fandango, el matrimonio. Dice que la naturaleza es típica del cuadro de costumbre. Ok, vamos a analizar ahora rápidamente la obra Las hijas del campo, también de García Monge. Dice que uno de los primeros textos de la literatura nacional, vida del campesino con la actitud libertina y modernizadora, espacio de degradación y corrupción moral, urbanidad, caos y extrañamiento, contradicciones sociales y económicas. Entonces, bueno, recordemos que estas muchachas se van, digamos, de la zona rural a vivir a la ciudad y al final, pues se hacen mujeres de la vida fácil. Aunque tal vez iba en contra de sus propios eh, valores, ellas deciden ser arrastradas en ese caso por la modernidad. En el caso, digamos, con el Mosco de Mag Jiménez, dice que hay una propuesta desmitificadora del orden social. Hay un orden mítico, valores que rigen el deber ser del campesino nacional. Eh, digamos, en ese caso, con el Mosco, se da un proceso de desmitificación, inversión de valores, la familia monogámica, estructura poligámica, la maternidad, el maltrato, la perversidad, el campesino es ocioso y violento. Entonces aquí se dice que se desmitifica prácticamente en toda la obra, porque el campesino pues no es, digamos, como se representaba en ese caso el Mosco, ¿verdad? Sino que, digamos, se creía que el campesino era de valores, hogareño, trabajador, algo, digamos, completamente diferente a lo que se representa en el personaje el Mosco, perdón. Y luego de ahí, tenemos lo que, bueno, que el Mosco vivía con tres hermanas a la vez, imagínense ustedes. Y aparte de eso, Petra hacía barbaridades, digamos, con sus hijos.
con tal de favorecer el amor que sentía por el mosco, ¿verdad? Y hizo, digamos, en ese caso, un montón de atrocidades. Por ejemplo, digamos, se dice que Petra le hizo a su hija Graciela, bueno, le hizo una cortadura ahí vaginal con el objetivo de acusar al mosco que había violado a su hija. Esto porque ella sentía celos, creía que el mosco como que le daba como más atención a una de sus hermanas que a ella. Entonces ella, digamos, por celos, le hizo eso a su hija Graciela, la cual tenía 12 años. Se decía también que Petra quedaba embarazada y ella se practicaba los abortos y los abortos que tenía los enterraba, digamos, en el jardín de la casa. Dice que en el siglo XIX nuestros campesinos no presentaban este comportamiento. Entonces ellos lo que hacían era que veían historias o digamos realidades europeas y las trataban de traer directamente, digamos, a Costa Rica, que quedaba, digamos, una realidad, digamos, muy falsa, porque no tenía que ver en nada en ese caso con lo que era, digamos, lo que, como vivía, digamos, en ese caso, el campesino. Obra, vida y vanguardia de Mas Jiménez. Este escritor quiso presentar una Costa Rica moderna, lejos de las características propias del ser costarricense. Por lo general analizaba actitudes de otras culturas y las relacionaba en ese caso con nuestro país. Entonces, él, digamos, decía que, por ejemplo, aquí en Costa Rica como que no había nada bueno para hablar. Este, entonces él trataba como de traerse historias netamente de allá, de europeas, pero digamos que daba más bien la obra, digamos, como completamente como falsa, ¿verdad? Porque era una realidad que no se vivía en las zonas rurales de nuestro país. En la generación 40-50 se da una ideología con sentido político y testimonial, un discurso estético articulado a una visión ética y comprometida con la realidad social, acercamiento entre ficción literaria y realidad social, incorpora el tema de la subjetividad desde una interpretación crítica de la realidad social costarricense. En ese tipo de narrativa, la palabra militante adquiere una función testimonial y referencial en relación con el entorno. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que los escritores prácticamente daban a entender como que ellos conocían al personaje principal, que habían convivido con ese personaje y que prácticamente, digamos, podían dar como fe que lo que estaban escribiendo era algo verídico. También, digamos, utilizaban lugares, eh, lugares existentes, ¿verdad? De Costa Rica, y entonces eso hacía como más creíble la obra. Durante esta época se implanta la socialdemocracia. En Costa Rica se crea el capítulo de las garantías sociales. Es una época de cuestionamientos y renovaciones de importantes reformas sociales y de un nuevo concepto de Estado. Los principales temas que tratan las obras literarias de este tiempo son la problemática social, la distribución de la tierra y la dependencia de las compañías transnacionales. Recordemos que las compañías prácticamente como que trataban al campesino costarricense como si dependiéramos en ese caso de ellas, pero ellos no tomaban en cuenta también que ellas necesitaban de nuestros campesinos. Entonces, digamos,
antes de esta generación 40-50, todas las obras que se presentaban, se decía que digamos que eran obras donde se hacían denuncias sociales, ¿verdad? Laborales. Y ahí ya con la guerra del 48 fue cuando el pueblo perdió completamente la paciencia y se vino, digamos, la guerra civil. Entre el discurso testimonial y la ficción literaria, cuentos Estefanía y Ramona, la mujer de la brasa, de Carmen Lira. En el caso del cuento Estefanía dice que inaugura la problemática social de las zonas bananeras costarricenses. Se denuncia la falta de equidad social, pues el personaje Estefanía representa a todos aquellos seres desprotegidos, marginados y excluidos por la sociedad, por no cumplir las expectativas sociales. Parte de temas como la explotación y la insensibilidad humana presentes en el universo social, en las fincas bananeras. En cuanto a Ramona, la mujer de la brasa, este personaje evidencia conflictos sociales que predominan en la sociedad patriarcal: explotación, maltrato, humillación, abandono, desprotección. La ironía y el sarcasmo utilizados en este cuento le brindan un carácter testimonial y de denuncia de injusticias sociales. Recordemos que también Ramona, otra digamos que le hacía la vida imposible, era su suegra, ¿verdad? La cual obviamente iba, digamos, a favor del hijo. Ramona, la mujer de la brasa, conflictos sociales y la marginalidad. Bueno, Ramona, agresión psicológica, verbal y emocional, explotación, humillación y abandono. Texto donde se predomina una visión patriarcal, machista, valores, amor a la familia y sentido del deber, laboriosidad, en ese caso, digamos, Ramona, agresión verbal, desconsideración, irresponsabilidad al no cumplir con las obligaciones familiares, sería, digamos, representada por el marido. Relación de la obra Estefanía con el entorno. Se presenta a un costarricense olvidado y que no tiene mayor importancia. Situaciones tan desgarradoras que ha vivido el personaje principal con su hija. Sentir el dolor de la vida de los personajes. Deseo de liberarlos de sus penas. Abuso y sentimiento de justicia social. El narrador da fe que conoce a Estefanía, zona atlántica y las bananeras, políticos y gente adinerada, y deshumanización. Por lo general, estas obras son, digamos, muy tristes, llaman como a la conciencia del lector y trata como de presentar de una forma más real y naturalista el dolor y el pesar, digamos, de los personajes principales. ¿Cuáles son los aportes de Carmen Lira? En la parte educativa, dice que impulsó la creación de casas cuna, kinder, atendidas por maestras de profesión. Esto demuestra una visión futurista, ya que evidencia una acción concreta para que miles de mujeres salieran de su papel de esposas, amas de casa, para que se incorporaran al mercado laboral costarricense. Por ello, en 1924 se establece la atención del niño pequeño como una obligación del Estado. Entonces, Carmen Lira lo que trataba era como de sacar a las mujeres de ese círculo en la que la tenían, digamos, la sociedad, en la que le decían que tenía que ser solo madre, esposa, criar a sus hijos, atender a su marido. Ella trata como de darles como una visión diferente acerca, digamos, de la vida
y y también, digamos, de su papel en la sociedad. En la parte política, dice que hay participación del magisterio en las luchas generales y específicas de la clase obrera y campesina. En lo que es la literatura, se erradica la mojigatería y el puritanismo de las aulas costarricenses. Este, a veces, digamos, nos venden como la idea que nosotros somos muy mojigatos, muy puritanos, muy religiosos, pero a veces sentimos que todo esto son características propias de hipocresía, ¿verdad? Que le dan a la sociedad costarricense, porque sabemos que en el fondo el costarricense pues no es así. Tal vez digamos hay como un poco también como de hipocresía en la forma, digamos, del comportamiento de nosotros. Luego tenemos la obra La de Arena de Fabián Dobles. Dice que se cambia el idealismo de protagonista, se eligen personajes humildes como campesinos, peones, bananeros, indígenas, negros, entre otros. Esta obra trata de esa acerca de las bananeras. Va pasando Don Mundo, ¿verdad? Y se encuentra con que hay un altercado ahí entre los peones y el gringo. Entonces el gringo quiere obligar a uno de los peones a pasar por un puente en mal estado con una carreta de bueyes cargada, digamos, de bananos. Entonces el peón le decía que no porque de él iba a perder la vida. Entonces, Don Mundo lo que hace es que les dice, bueno, para que ninguna de las partes quede inconforme, va a pasar sola la carreta por el puente. La carreta pasa y en efecto el puente se derrumbó. Entonces el gringo donde ve que tenía razón el peón, llega y lo golpea en diferentes ocasiones y lo echó de su cuadrilla. Entonces ya el gringo se va y le preguntan al, al peón que por qué razón se dejó que, que digamos que el gringo le pegara. Y entonces el peón dice que el problema que hay es que él que se da cuenta que si él, digamos, perdía la razón, él podía, en ese caso, hacerle un gran daño al gringo y no solo eso, sino hasta tal vez quitarle la vida. Y dice que el papá de él estaba en la isla San Lucas preso precisamente por una agresión así y que él no quería terminar, digamos, en ese caso igual el papá. Entonces aquí se nota, digamos, la sublevación que tenían, digamos, las empresas transnacionales sobre los trabajadores de las bananeras. Dice que es un texto crítico y testimonial al incluir sujetos de la marginalidad social. Por ejemplo, los protagonistas de la historia son los peones bananeros. Este cuento muestra una serie de elementos referenciales, los cuales evidencian la apertura del discurso social, espacio rural, sector al cual pertenecen los trabajadores, la problemática socioeconómica desarrollada. El cuento genera una toma de conciencia acerca de la problemática social, económica y política del momento, que tal vez digamos ahí los gringos se valían de la necesidad del campesino costarricense y por eso lo trataban peor a veces que un animal. El modernismo literario, representado por Roberto Brené Messen, dice que las características hay formalidad, artificialidad, hedonismo, sensualismo y sincretismo. En el modernismo tardío dice que se explora temas relativos a la subjetividad y la introspección del yo lírico. Por ejemplo,
el poema Vuelo Supremo de Julián Marchena. En el caso, digamos, de poetas de prevanguardia, Mar Jiménez, Francisco Amiguetti, Fernando Centeno Huel, Isaac Felipe Azufeifa. Versos en estilo libre, prosaísmo y ritmos de lenguaje oral, soledad urbana, desamparo, existencial, sensación de orfandad, de naufragio. Esas serían las características de los poetas de prevanguardia. Por otro lado, tenemos la otra novelita llamada Mi Madrina de Carlos Luis Fallas. Dice que él era un dirigente comunista costarricense, fue educado por sus tías por problemas económicos, no pudo completar sus estudios, trabajó en las bananeras y dice que se va a presentar sensibilidad social. Dice que en esta obra se da lo que es la denuncia social. La madrina Encarnación se debe hacer cargo de su ahijado y trabajar duramente. Ñachón, rezadora del pueblo y curandera. Se dan lo que son las clases sociales en los novenarios. Los llaman a comer aparte de los miembros de la familia. No se podían sentar en ese caso a la mesa, ¿verdad? Con los dueños de la casa y los familiares más cercanos, sino que los sentaban aparte. Nada más, digamos, los buscaban porque daban sus servicios como rezadores. Dice que se da un abandono social y se identifica lo que es la pobreza y el abuso. En la obra dice que no se habla en primera persona, el narrador cuenta de los sufrimientos y penalidades, las denuncias son de todo el país, las zonas costeras y meseta central. Se emplea un lenguaje popular, referencias a Dios y la religión, hay rezos y novenarios y lugares geográficos existentes. Má Jiménez desmitifica la imagen del labriego sencillo en la obra Con el Mosco y la noción de la maternidad con el personaje Petra. Carmen Lira retrata la marginalidad social con una concepción testimonial, presencia de la ironía y el sarcasmo, personajes simbólicos, en ese caso como Estefanía. Fabián Dobles con la de Arena, estrategias de verosimilitud y referencialidad, o narrativa, personaje Don Mundo, uso de refranes, valores, presentes en la justicia y la paz. Ok, jóvenes, eh, a grandes rasgos, esta fue digamos, en ese caso, la tutoría. Se vio, digamos, los objetivos pertinentes en ese caso para, para lo que correspondía al segundo capítulo. Recuerden en la medida mayor posible estar pendientes de este primer proyecto para el próximo martes. Recuerden que tienen tiempo hasta el sábado siguiente para entregar dicho proyecto. Que no dejen, digamos, de entregarlo, que no lo dejen también, digamos, para el final, sino en ese caso que ustedes ahí lo puedan descargar el mismo martes y contestarlo con toda tranquilidad y ojalá ya para el viernes que lo hayan podido entregar para que no tengan en ese caso ningún problema ni ningún contratiempo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos en esta materia que ustedes están llevando. Saludos cordiales.